Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sostenible. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y súmale un sentido a tus inversiones. SIDEF, garantía de confianza. Termina el año en medio de cierto aburrimiento, un aburrimiento fruto del acostumbramiento. Hace ya muchos años, o algunos años, tratando de comprobar esto de la costumbre, del acostumbramiento de los seres humanos, se siguieron a 100.000 personas mediante las señales que emitían sus teléfonos celulares. Y se comprobó que la mayoría cumplimos rutinas, seguimos las mismas rutas, observamos los mismos horarios. Ocurre que nos habituamos, creo, no solo a eso de las rutas y horarios, sino también nos acostumbramos a la inseguridad, a la violencia, a la corrupción o la ineptitud. También, si ocurre en demasía, nos acostumbramos a la flojera o a la incompetencia, a eso que hoy llaman incapacidad de gestión. Porque para endulzar las cosas nos gusta poner nombres amables. Eso de hace ya años llamar evento a un hoyo grande en una calle, o también a propósito de calles, personas en situación de calle, asentamientos precarios, son los campamentos, o como bien dijo José Rodríguez Elizondo en un artículo de 2019, que como todo lo bien escrito con el tiempo cobra aún más valor, la Plaza Dignidad, de la que queda poco, o también estallido social, o renombrar al Sename Servicio Mejor Niñez, donde naturalmente se replican los problemas del Sename con por ejemplo, este año una enorme cantidad de denuncias de abusos sexuales en sus dependencias. Nos acostumbramos a que no haya responsabilidades políticas exactamente de las mismas personas que antes las exigieron con insistencia. George Jackson pedía a diestra y siniestra, pedía estas responsabilidades, hacía transmisiones en vivo, camino al Congreso, para votar acusaciones constitucionales, pero al mismo tiempo después hubo que echarlo a patadas del Ministerio de Desarrollo Social, aunque él lo muestra como una renuncia, lo que en realidad demuestra los niveles miserables que ha alcanzado la política. El ministro Carlos Montes no sé cuántas veces ha dicho que a propósito del caso Fundaciones no va a renunciar.
es el mismo Montes, no es otro Montes, el mismo Montes que votó sistemáticamente las acusaciones constitucionales que se dirigían contra personas adversarias y sistemáticamente votó en contra cuando se trataba de personas de su sector político. Votó en contra de la acusación de la ministra de Educación de la época, Yana Proboste. Votó a favor de la acusación constitucional del ministro de Educación, Harald Beyer. Votó 2 veces en contra de la cuestión previa de la acusación contra Rodrigo Hinspeter. Se manifestó a favor de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera y se manifestó también a favor de la acusación contra los ministros Víctor Pérez y Andrés Chadwick. Y votó en contra de las acusaciones contra Luis Bate, Jorge Rodríguez, Alejandro Ales, Alejandro Foxley. O sea, Montes, históricamente, perennemente, incesantemente alineado para un sector u otro dependiendo de su sector. O sea, un hombre de costumbres, de esas costumbres. Por eso, siguiendo su actuar consuetudinario, no renuncia, porque tendría que traicionarse a sí mismo, cobrar las responsabilidades a sí mismo, o sea, a su propio sector, cosa que nunca ha hecho. Cuando votó a favor de la acusación de Andrés Chadwick, ya estando ese ministro renunciado, ya no era ministro, y buscando solo la consecuencia de una especie de muerte cívica, o sea, la imposibilidad de desempeñar cargos públicos por 5 años, ¿qué dijo Montes para justificar su voto? Lo que se estudia hoy es su rol de ministro en la crisis. Hay una naturaleza mixta del juicio que debemos emitir porque hablamos de lo jurídico y también de determinar su responsabilidad política. Así justificó su voto. ¿Y ahora, ministro? Para justificar el voto contra Víctor Pérez, dijo que hemos visto omisiones graves para controlar el orden público con acciones profundamente desiguales. Y es verdad, porque es que no hay omisiones ahora en su gestión. Nos hemos acostumbrado, ¿sabe a qué? Al doble rasero, a una impudicia propia que permite el desinterés ciudadano. Repitamos lo ocurrido para no olvidarnos. Se repartieron dineros públicos a fundaciones, instituciones sin fines de lucro, pero que lucraban, dineros dados a dedo, sin jamás un concurso público, sin garantías y pagando por adelantado. Dinero entregado a organizaciones de amigos del oficialismo en casi todas las veces y con sobreprecio en varios casos, sin ninguna experiencia en lo que se obligaban a hacer, con precios altísimos. ¿Es que acaso los muchachos no estaban en contra del lucro? ¿Se acuerda usted? ¿No estaban en contra del lucro, ese asunto pecaminoso, abominable, execrable, repulsivo? El presidente Gabriel Boric esta semana, en esos tonos que pretenden ser enérgicos, pero que solo resultan en una esmirriada voz en cuello, apoyó a Montes, dando como argumento que era el ministro que había denunciado los hechos. Yo no me atrevería a decir que es un argumento falaz si no supiera que el presidente sabe de normas legales, las estudió. Entre ellas, aquella simple que indica que los funcionarios públicos están obligados a denunciar la posible comisión de un delito. El caso Fundaciones comenzó con una noticia publicada por el medio Timeline y luego por otras denuncias periodísticas, y el ministerio siempre ha ido desde atrás, lentamente. Por eso no entiendo al presidente. El cumplimiento de una obligación no puede transformarse en la prueba del buen actuar. A menos que estos sean los parámetros, pero por el bien de todos, espero que no sea así. Carlos Montes sostiene que los poderes para dar plata a fundaciones se habían delegado a los secretarios regionales ministeriales y que esa delegación había ocurrido bajo el gobierno anterior. Esta es su justificación. Pero el argumento de Montes es malo, porque perfectamente podría haber terminado él con esa delegación si estimaba que era una mala cosa, y resulta que no lo hizo. Pero el que haya delegado sus facultades no elimina su responsabilidad, porque si no sería fácil delegar para no ser responsable. Las cosas no funcionan así, y Montes lo sabe. El que delega es responsable de lo que delega. Y además hay un asunto fáctico.
Si Montes creyera en esa lógica, la que proclama, habría pedido la renuncia de todos los secretarios regionales ministeriales que entregaron las platas, ya que según su tesis solo ellos son responsables. Y resulta que eso no lo ha hecho. ¿Se da cuenta usted que no estamos acostumbrando a las cosas que no calzan, a esas cosas que no calzan por ningún lado, en que se intentan explicar pero se llega a lo inexplicable? La permanencia de Montes en el cargo, apoyada también entusiastamente por Camila Vallejo, es fruto no solo de las tosudeces de él y el presidente, sino también del Partido Socialista. La verdad es que hace tiempo que anda perdido el PS, pero esto es solo la comprobación de los niveles a los que ha descendido en su afán de mantener puestos, cargos, influencia, en medio de una enorme crisis ideológica. Es verdad, hay que reconocerlo, que hay un organismo público, ese organismo que debe cautelar en tribunales los recursos públicos, que se parece a un jamelgo cojo. Es el Consejo de Defensa del Estado, que en forma cansina, en estos casos, porque en otros muy rápido, presenta una que otra querella. Ha presentado solo 5 querellas cuando hay más de 50 fundaciones cuestionadas. La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados criticó la escasa labor del Consejo de Defensa del Estado. Parece evidente que es una institución que requiere de un cambio profundo. Como siempre ocurre, comienza en toda esta situación el sálvese quien pueda. Carlos Contreras, el Ceremi de Vivienda de Antofagasta, el que fuera jefe de gabinete de Catalina Pérez, la diputada local de Revolución Democrática, expresidenta del partido, Carlos Contreras, que le pasó la plata ¿a quién? A Daniel Andrade, los dos de Revolución Democrática, también Pérez, que además es la pareja de Catalina Pérez. Ahora sacó Carlos Contreras una declaración escrita, muy cuidada, que provocó un remesón en la moneda. Este ex Ceremi, Contreras, se valió del mismo medio, Timeline, que hizo la denuncia que lo involucra para emitir esta declaración telúrica. ¿Qué es lo que hizo? Desmintió a Miguel Crispi, también de Revolución Democrática, jefe de los presuntos cabezones del segundo piso, esos que diseñan estrategias, cursos de acción. Esos son teóricamente los estudiosos o los teóricos del gobierno. Bueno, Crispi había dicho que se había enterado del asunto de las fundaciones, de las platas de Democracia Viva y de su vínculo con Catalina Pérez a través de un rumor, de una suerte de chisme, de una mera habladuría. Contreras dijo que no hay nada de eso. En una declaración cuidada, este ex Ceremi de Antofagasta dijo, respecto a hechos nebulosos, y utilizó esa expresión, nebulosos, aclaro que, de acuerdo a mi conocimiento, el día 7 de junio del presente año, Presidencia recibió un informe que confirma el convenio entre el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva. En él se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario y remata el tema. Nunca se ha tratado de un rumor, o sea, un disparo directo a la cabeza de Crispi. Pero ¿qué ocurre entre estos compañeros? Empleo esta palabra porque así se tratan, que ahora no solo se desmienten públicamente, sino que se enredan legalmente, judicialmente en forma pública. ¿Y qué es eso de escalar y escalar hasta decir que lo sabía la presidencia? Como hemos dicho otras veces, la necesidad tiene cara de hereje, o cuando hay necesidad se terminan las lealtades e incluso se vulneran hasta los ideales. Carlos Contreras, ¿qué está haciendo? ¿Por qué dice todo esto? Porque está tratando de salvarse en lo posible y para eso está intentando configurar la atenuante colaboración eficaz, esa que sin su ayuda los fiscales no podrían avanzar en la verdad de los hechos. El abogado del otro personaje compañero, Daniel Andrade, que es el que recibió las platas, este abogado se llama Germán Cueto, dijo que Andrade también está colaborando. La idea de nuevo es la colaboración eficaz. Las defensas de estos jóvenes, ya no tan jóvenes, es que están a punto de ser formalizados y la idea es que no los dejen en la cárcel, sino con otra medida cautelar, menos gravosa, como dicen los abogados. Hay que salvarse de caer a la cárcel,
con lo que se tenga a mano, aunque sea una declaración acusando a la presidencia y a Miguel Crispi. Esta declaración de Contreras provocó un pequeño sismo, obviamente, en La Moneda, tanto que en un principio en La Moneda decidieron hacer una vocería para contestar. Pero todos sabemos, Camila Vallejo se cuida, entonces se resolvió que mejor no había que hablar el abogado de Miguel Crispi, Guillermo Chaguán, y dijo que Miguel Crispi no se refería a lo dicho por el señor Contreras, así se tratan ahora, señor Contreras, ni, escuche bien, a la estrategia de defensa de este. O sea, para Crispi es una simple estrategia de Contreras. Así están las cosas. La situación de Crispi es muy difícil. Lo están acusando de mentir ante la comisión investigadora del caso Fundaciones porque habría sabido todo, lo que dice Contreras, y no habría sido solo un rumor. Existe un consenso que fue un mal subsecretario de Desarrollo Social y que su gestión a cargo del segundo piso ha sido ampliamente criticada. Ahora, si se comprueba lo que dijo Contreras, evidentemente que podría salir del cargo porque está muy debilitado. Pero hay algo más. El diario La Segunda dio a conocer quién y cuándo revisó la información que entregó Contreras. Es otro político, obviamente, porque esto se trata de negocios y relaciones entre políticos. Es un señor que es mano derecha del ministro Carlos Montes. Es el jefe nacional de asentamientos precarios, o sea, de campamentos. De muchos de ellos son tomas. Este señor se llama Ricardo Trincado. Como Montes, obviamente, es socialista. Es miembro de un sector del Partido Socialista que es el tercerismo, digamos, operador histórico, operador político, ¿no? Histórico de Juan Pablo Letelier, quien incluso alguna vez lo propuso como intendente de la región de O'Higgins. Fue seremi de Vivienda Metropolitano. Hoy es un operador político, una especie de enviado especial de Montes para entenderse con los jefes de las tomas, con dirigentes poblacionales, hace ese trabajo en terreno político. El 18 de mayo, Contreras, el seremi, envió su informe. El 5 de junio, Trincado, este operador, evaluó ese informe y en un documento con membrete del ministerio, con su firma, dijo: no se observan incumplimientos graves, se observa una actuación proactiva del seremi para corregir deficiencias. Esto a propósito de Democracia Viva. En relación al conflicto de interés, este señor Trincado dice que se recomienda solicitar un informe legal al área jurídica de la seremi de Antofagasta cuando todo era demasiado evidente. Y así desechaba, como buen operador político y burócrata, de un plumazo todas las denuncias hechas por escrito por los funcionarios. Y aquí usted se puede dar cuenta que el ministerio no funcionaba, que sabían y que obviaron todas las denuncias, incluso por escrito, por el brazo derecho, la mano derecha del ministro Carlos Montes. La vergüenza del allanamiento a las oficinas del Ministerio de la Vivienda, después de que preguntaran por algo y respondieran otra cosa, y luego que en algunos casos ni siquiera respondieran a la solicitud de la Fiscalía, solo revela que no hay piso en la caída, que hay muchos subterráneos con sus oscuridades. Quizás hasta dónde va a caer Montes y su equipo. Es cierto, se acumulan y se acumulan datos, hechos, actos, y nos acostumbramos a que no se responda por la autoridad máxima de la repartición, como dicen los burócratas. Mientras se destapaba el caso Fundaciones, recordemos, ustedes recordarán, ocurrió el robo de los computadores en el Ministerio de Desarrollo Social que dirigía Giorgio Jackson. Se robaron los computadores y la caja fuerte. Hay 4 personas, dicen, que estarían involucradas. Lo dicen las autoridades. El que llamó desde la cárcel, Miguel Ángel Apablaza. Su abuela, que recibió los 23 computadores robados, se llama Elena Rojas, que recordemos que recibió estos computadores, que se los llevaron en un Uber y que se preocuparon de dejar todas las huellas posibles para que la policía supiera dónde estaban esos computadores. También están detenidos el conductor del auto en que llevaron la caja fuerte, que se la llevaron a otra parte, y el dueño de la casa donde guardaron la caja fuerte, que se llama Jorge Plaza.
El que hizo la llamada desde la cárcel a Pablaza dice que en la cárcel conoció a varios reos con los que se relaciona y dice, yo no conozco los nombres. Y entonces empieza a hablar de su entorno. Todo esto yo me imagino que para despistar, porque dice, mire, ahí está el Delfín, el Caretalco, el JC, el Peñita, el Porteño, el Caracas, el Rana, el Isra, yo soy el Negro Chico. Dice que el Rana le prestó el celular, pero el celular se perdió, no existe, de manera que no puede ser periciado. Mire, nada de esta investigación calza. Nada de esta investigación tiene lógica. ¿Usted recuerda que llegaron personas con overoles blancos? Llegaron personas que sabían exactamente cuál era la disposición arquitectónica de ese ministerio, dónde estaba esta oficina, dónde estaba la otra, dónde estaban los computadores, dónde estaba la caja fuerte, que lo sabían todo. Y no se da cuenta que solo se interesaron por la caja fuerte porque el robo de los computadores parece evidente que fue un mero distractor, porque los mandaron en un Uber solos a tal dirección mientras ellos se llevaban la caja fuerte, que estaba todo planificado. ¿Y por qué ahí en ese ministerio? Y naturalmente que no se sabe del celular, insisto, del que llamaron a los guardias, pero tampoco se sabe el contenido de la caja fuerte, que fue encontrada botada, pero absolutamente vulnerada. Es verdad que nos hemos, una vez más, acostumbrado a las explicaciones inverosímiles, pero ¿no será demasiado acostumbramiento como para tolerar esa explicación de lo que ha ocurrido en el Ministerio de Desarrollo Social? Y por si acaso, hay un sumario administrativo al interior de ese ministerio para investigar administrativamente el robo y ese sumario todavía no termina. El caso de las posibles coimas pagadas y por pagar de los abogados Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer ha revelado, ¿sabe qué? Una enorme industria de fabricación de facturas falsas. Henry Ford, el padre de la fabricación en serie, estaría, yo diría, envidioso. Una sinvergüenzura a nivel industrial, a gran escala, una máquina del fraude. El Servicio de Impuestos Internos informó de cerca de 13.000 facturas falsas. ¿Sabe usted lo que eso significa? 13.000 facturas falsas. Naturalmente que una vez más, el Servicio de Impuestos Internos no descubrió ni siquiera una factura falsa. Y recién ahora, después de muchos días de que el asunto explotó, finalmente el Servicio de Impuestos Internos se creyó. Yo diría una vergüenza el servicio. La Fiscalía sometió a interrogatorio al abogado Adrián Flores. Es un abogado del Registro Civil y hasta hace poco jefe de la Unidad de Cumplimiento de Tesorería. Además, lo otro que ocurrió es que la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, se dice que ahí también habría funcionarios coimeados. Bueno, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, que se llama Solange Bernstein, pidió la renuncia de la asesora de asuntos corporativos de la institución, asesora comunicacional, Marcela Gómez Aguirre. Algo está pasando, hay remesones. Los peritajes a las cámaras del edificio del abogado Luis Hermosilla y las cámaras del Servicio de Impuestos Internos, esos peritajes fracasaron. ¿Sabe por qué? Porque guardan imágenes de solo 10 días. Usted puede ir a cualquier retail y comprar una cámara barata y resulta que tiene memoria para 30 días. Una vergüenza de nuevo. Y a todo esto ya no sabemos qué papel jugaban y juegan el abogado Luis Hermosilla y esta letrada Leonarda Villalobos. Porque parece que no solo eran asesores jurídicos inescrupulosos, porque habría operaciones de factoring relacionadas con Hermosilla por 7.000 millones de pesos y transacciones de Leonarda Villalobos por 1.918 millones de pesos. Es verdad que el abogado Juan Pablo Hermosilla, abogado de su hermano Luis, desmintió esto. Pero lo que sí está claro es que la Leonarda Villalobos con su marido Luis Angulo dicen que el factoring les debe más de 1.000 millones de pesos. ¿De dónde sacaron esa plata? ¿Cómo es que les va tan bien? Yo no sé si los señores de impuestos internos van a decidir moverse un poco y preguntar a la Leo y su marido
¿De dónde sacaron la plata? Si estos dineros corresponden además o están en relación a sus respectivas declaraciones de impuestos. No sé si me entiende las preguntas básicas, esas que se caen de cajón, que me imagino que algún impuesto interno finalmente le hará a esta Leonarda Villalobos. En medio de tantos casos de corrupción, no hay que olvidar el caso de la Municipalidad de Vitacura, la Municipalidad de Las Condes dirigida por Daniela Peñalosa, el de la Municipalidad de Santiago, Iracy Hassler, la de Algarrobo, donde está preso el alcalde José Yáñez, el de Maipú, la municipalidad donde finalmente se va a formalizar a Katy Barriga, el caso de las gobernaciones, tan nuevas las gobernaciones y tan corruptas varias de ellas, en Puerto Montt, donde está el caso de la Fundación Kimun, la del Biobío, donde está el caso de Camila Polisi y sus secuaces, la de Antofagasta. En medio de todos estos casos de corrupción, ¿se da cuenta cómo nos vamos acostumbrando? Bueno, ha surgido un caso, el de un magistrado, el de un tribunal y su juez. Este magistrado, que era abogado del Servicio de Impuestos Internos, que es titular del Tribunal Aduanero, que se llama Óscar Meriño Maturana. Las oficinas, o este juzgado, está situado, ubicado en pleno centro de Santiago, Miraflores 130. Esas oficinas fueron allanadas y además del juez hay otros 3 funcionarios investigados. ¿Qué resuelve este tribunal? Resuelve las reclamaciones de resoluciones del Servicio de Impuestos Internos y de aduanas. Eso es lo que resuelve. Bueno, resulta que hay una investigación. Primero, lo cierto es que hay policías que se llevaron computadores, papeles, teléfonos, documentos. La investigación es por prevaricación administrativa y judicial. El magistrado ya designó abogados defensores. La sospecha es que hay estudios muy conocidos, muy empingorotados, de mucha influencia que estarían involucrados en este fraude. Son esos estudios que se mueven por el Centro Financiero de Santiago, en ese lugar que se llama en forma kitsch Sanhattan. Hay nerviosismo además, porque el magistrado Meriño tiene un afán de ser famoso. Tenía un programa en YouTube que se llama Tax Show, búsquelo. Este juez que se relaciona con empresarios, que tiene gustos costosos, entonces que podría haber, dicen, en su despreocupación, podría haber demasiadas huellas que dejó. Por eso hay muchos estudios jurídicos importantes que están nerviosos. Mire, hay tantos casos de corrupción, nombré tantos, que ya nos estamos acostumbrando. Álvaro Sayé, el empresario dueño de los supermercados Unimark y de medios de comunicación, está siendo investigado criminalmente en los tribunales chilenos. Argumenta él que llegó a un acuerdo con sus acreedores en Estados Unidos y que por lo tanto nadie puede demandarlo en Chile. Pero la verdad es que hay muchos acreedores descontentos. Algunos les pagó, ¿sabe cuánto de su deuda? Solo el 6%. El 6% de lo que debía, nada más. Una especie de quita, de manotón. ¿Qué se le acusa? Haber vaciado una sociedad, la que debía, traspasando fondos a otra sociedad relacionada para no pagar. Lo cierto es que no pagó sus deudas, teniendo un altísimo patrimonio. Y por eso los acreedores se sienten estafados. Mientras tanto, mientras todo esto ocurre, la situación del país no mejora. Mire, está detenida la reforma previsional, está detenida la reforma a la salud en medio de la quiebra inminente de la CISAPRE. Y la reforma tributaria se arrastra. Después de informes técnicos, el ministro Marcel ha dicho que lo justo, después de estos informes técnicos, es una reforma tributaria que recaude 2.000 millones de dólares. Es menos de la mitad de lo que Marcel pretendía. O sea, lo que quiere decir al menos es que la reforma que había presentado era mala. El resultado es que de todo esto, que los compromisos de gasto exceden con creces esa suma. Y el resultado es que va a dejar un país endeudado, sin holguras fiscales, con bajo crecimiento y con cesantía. O sea, una pésima gestión económica de Marcel. El IMASEC de octubre, se ha dado a conocer ahora, me refiero al crecimiento económico, fue de solo 0,3%, lo que demuestra que la economía sigue estancada.
Octubre tuvo un día hábil más que el año pasado. El crecimiento desestacionalizado disminuyó un 0,1%, lo que confirma, insisto, que la economía está parada, detenida. La construcción sigue decreciendo y la inversión pública disminuyó en cerca de un 14%. Miremos el desempleo. El desempleo en el tercer trimestre fue de 8,9% y aumentó un 0,9% respecto del mismo periodo del año pasado, con 115.000 cesantes más. La tasa de desempleo de las mujeres llegó a 8,9%. Hay más desempleo que en la prepandemia. Para llegar a esos niveles, o sea, lo que había antes de la pandemia, se deberían crear 418.000 empleos. Eso está lejísimo de cualquier posibilidad. En el último trimestre se crearon 41.000 empleos informales y se perdieron 11.000 empleos formales. Esos 41.000 adicionales son de personas que no pagan impuestos, que no cotizan, que usan los servicios sociales y que en algún momento van a recibir la pensión garantizada universal sin haber cotizado, pensión que le van a pagar todos los demás chilenos. En la región metropolitana el desempleo está en 9,8% y no se descarta que alcance rápidamente los 2 dígitos. La construcción está paralizada. Hay cerca de 100.000 viviendas a la venta que no se venden por el alto costo de los créditos hipotecarios. Ponga atención, es la principal empresa, la más grande, empresa constructora chilena. ¿Cuál es? Socobesa. Tiene una deuda gigantesca y si no recibe rápido otros préstamos, podría tener que pedir su reorganización. Lo digo en forma elegante. El retail con Falabella, con Ripley, esencialmente Ripley, tienen también enormes problemas. En octubre las ventas cayeron nuevamente, ahora en un 6,9%. Si usted revisa, y estos son sectores muy importantes, el consumo de electricidad, de agua, de gas, electricidad que mueve la economía, subió un modesto 0,4%. Pese a lo que dice el ministro Marcel, las cosas no están bien y el próximo año va a ser un mal año para la gente. Pero parece que no hemos, de nuevo, acostumbrado a nuestra mediocridad económica. Y mientras tanto siguen entrando migrantes. Las cifras de inmigrantes que entran a Chile difieren. Las que da el Ministerio del Interior y las que da la Policía de Investigaciones difieren, no calzan, pese a que el Ministerio del Interior conduce a la Policía de Investigaciones. Tampoco calzan las cifras que se dan de expulsiones. O sea, hay una confusión increíble, con permanentes contradicciones entre autoridades. Hace ya tiempo se anunció, en medio de esas algarabías falsas que arma cualquier oficialismo, la nueva política de migraciones. Se anunció. Y hubo alegría, hubo abrazos, hubo fotografías. Y se envió el decreto con esta nueva política de migraciones para su toma de razón a la Contraloría. Pero el texto estaba malo, porque contenía ilegalidades. Hace 3 meses que el gobierno retiró el texto de la nueva política de migraciones. ¿Sabe usted? Todavía no lo reingresa. Manuel Monsalve dijo que el asunto es muy difícil, que necesitan pensar, reflexionar, discurrir. O sea, son de pensamiento lento en la moneda. Mientras tanto, eso que se anunció con tanta algarabía está parado. Para mejor entender lo que sucede en materia de migraciones, yo creo que es bueno observar, leer, releer el programa de gobierno de Gabriel Boric para la primera vuelta, que lo elaboró ¿quién? El actual director de migraciones, Luis Eduardo Taller. Él es el que está a cargo y él redactó el programa en esa parte. Y el programa decía, mira, decía lo siguiente: estos van a ser los principios en materia de inmigración. Programa de Gabriel Boric. 1. Enfoque territorial y descentralizado, reconociendo las singularidades territoriales del país. 2. Enfoque feminista, a fin de contribuir a superar el régimen patriarcal y heteronormado. 3. Enfoque intercultural, que sienta las bases para impulsar programas con esta mirada. 4. Enfoque de derechos humanos, lo que implica un compromiso de ratificación y seguimiento de acuerdos internacionales garantes de los derechos de personas migrantes y refugiadas. 5. Enfoque de seguridad migratoria, poniéndole énfasis en que la acción del Estado debe garantizar la seguridad de los migrantes y refugiados en la aplicación de sus políticas de visados y gestión de fronteras. Estos eran los 5 principios.
Y se proponía también un programa nacional para la primera acogida que dé acceso a los migrantes e información orientada a garantizar el acceso universal a los derechos y servicios sociales de Chile, independientemente de su situación administrativa, o sea, si hubiesen entrado de forma regular o irregular. Y además se proponía agilizar los procedimientos de reconocimiento, garantizando el derecho al debido proceso de los inmigrantes, de los solicitantes, incorporar principios de sustentabilidad e integración efectiva para la acogida de personas refugiadas y sus familias. Esta era la política. Nos acostumbramos a las inconsistencias, porque un gobierno que tenía este programa de gobierno, con el redactor de todo eso a cargo de la oficina hoy de inmigración, mal puede controlar la inmigración. Es un asunto ideológico eso de que Latinoamérica es para todos los latinoamericanos, con charango, guayabera y poncho. Si nos hemos acostumbrado a elegir a personajes contradictorios, pedigüeños de disculpas, permanentes solicitantes de perdones, arrepentidos de ocasión, unos que invocan una juventud que ya se fue para justificarlo todo, incluyendo aprendizajes que ni siquiera en estudios formales lograron superar, es que tenemos que atenernos a las consecuencias. Yo creo que sí, que nos hemos acostumbrado y justificado todo eso. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sostenible. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma un sentido a tus inversiones. SIDEF, garantía de confianza.